Nos encontramos en la Plaza de Santa María, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Tarifa. Comenzamos aquí un nuevo episodio de visita guiada que hoy se va a dedicar a diversas edificaciones realizadas en los años 20 del pasado siglo XX, en la época de la dictadura de Primo de Rivera y bajo la alcaldía de Carlos Núñez y Manso. La Plaza de Santa María, como les digo, alberga varios de los edificios más notables de la ciudad. Podemos ver el Castillo de Guzmán el Bueno, podemos ver el Ayuntamiento, podemos ver el antiguo Opósito del siglo XVIII. Pero el edificio al que vamos a hacer referencia hoy, para empezar, es el que tenemos a mis espaldas. Un edificio precioso realizado en un estilo, por definirlo de algún modo, historicista o neomudéjar, con rasgos árabes, que luego encontraremos también en los demás edificios que vamos a visitar, y que corresponde a un colegio para niños. Bueno, primero vamos a situarnos un poco en el tiempo. Ya les he adelantado, época de la dictadura de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII la acepta, y en Tarifa, pues Antonio Morales es alcalde, y ya como concejal Carlos Núñez y Manso, uno de los miembros de la oligarquía, digamos, local, de los terratenientes locales, empieza su carrera política, que luego le llevará también a ser alcalde. Y consciente de las muchas carencias que hay en el pueblo de diverso tipo, solicita al Banco de Crédito Local un préstamo de 550.000 pesetas, con la que afrontar no solo la construcción de los edificios que vamos a ver hoy, el colegio de niños, el colegio de niñas, la remodelación del mercado municipal de la Plaza de Abasto, sino también otras obras como, por ejemplo, el adoquinamiento de la calle de la Luz, o algunas reformas aquí en el Miramar, la reforma de la cuesta de la Almedina que tenemos aquí al lado, la primera traída de aguas a toda la ciudad de Tarifa. No solo la Plaza de la Fuente del Mesón, sino ya llevarla por todas las calles, traída desde Carrizales, también algunas mejoras en el saneamiento de la ciudad. Centrándonos en los edificios que tenemos aquí, bueno, en la iglesia, en la Plaza de Santa María, el Pósito también funcionó como escuela en el siglo XIX y también en el siglo XX. A mí algún tarifeño me ha contado que él estuvo aquí en la escuela, pero eran siempre edificaciones precarias, en muchos casos insalubres, en mal estado. Todo este mundo de la educación en Tarifa en el siglo XIX ha sido estudiado por Juan Antonio Criado Atalaya en su tesis doctoral. También vamos a utilizar luego en la visita del mercado mucha documentación trabajada por su hermano, Francisco Javier Criado Atalaya, en la obra que dedica al antiguo convento de la Santísima Trinidad. No son los únicos colegios los que hoy vamos a visitar, el colegio de niños que tenemos a mis espaldas, el colegio Cervantes y el colegio de niñas, que luego veremos en el Retiro, los que se construyen en esa época. También otros en el Alamillo, el Almarchar, Bolonia, Casas de Porro, son construidos en aquellos tiempos. Como les digo, es una edificación que, dejando aparte la utilidad práctica que tuvo en su día, y luego que ha continuado como tablao flamenco y hoy en día como sede de la Biblioteca Municipal Mercedes Gaibrois y el Archivo Municipal Jesús Terán Gil, es un edificio de gran belleza, como los demás que veremos. Les hacía notar los detalles de su decoración inspirada en la arquitectura islámica, neomudéjar, podríamos decir historicista. Piensen que en esta misma época de principios del siglo, los años 20 del pasado siglo, se está preparando también la Exposición Universal de Sevilla de 1929, toda la arquitectura de Aníbal González, que tanta prestancia, tanta belleza dio a la capital sevillana. Pero en Tarifa también un arquitecto gaditano, José Moreno Barrero, realiza una serie de obras de gran mérito, de gran valor, y ya pueden ver aquí detrás distintos elementos, por ejemplo las lacerías entrecruzadas que recuerdan al Cristo de la Luz de Toledo, se pueden ver las torres poligonales, los arcos de herradura,
son edificios de gran belleza y que resulta curioso que son de los que más son de los edificios más fotografiados por los visitantes de la ciudad, más que quizás otros más antiguos como puedan ser el castillo o las iglesias. Desde luego tiene una estética muy atractiva que resultaba de gran belleza en su momento y lo sigue siendo hoy en día, con un encanto, digamos, andaluz, una búsqueda de las raíces andaluzas en base a ese origen andalusí tan presente en la cultura andalusí en la zona en la que vivimos. Luego iremos viendo los detalles que además son variados en cada uno de los edificios, digamos que no repite los mismos elementos, sino que encontraremos variedad de motivos decorativos y arquitectónicos. El arquitecto responsable del diseño de estas obras, José Moreno Barrero, también realiza la actual distribución de este espacio urbano. Ya hemos hablado de los distintos nombres de la plaza, de Santa María, del que no he dicho el nombre, el lugar de donde viene, la iglesia de Santa María, la antigua iglesia mayor de Tarifa, que también se encuentra en la plaza. Luego tuvo nombres políticos, como es habitual en las plazas, Plaza de la Revolución de 1868, Plaza Alfonso XII, pero los nombres habituales de hoy en día, el de Santa María, que es el nombre oficial, pero el de la Ranita, con el que cariñosamente se le conoce, viene precisamente de esta urbanización, también en torno a los años 1920, 1925, 29. Por ejemplo, la fuente central con las ranitas, evidentemente las cerámicas y las ranitas que vemos no son las originales, han sufrido deterioros, han ido cambiando, pero decirles que toda la distribución actual es también un trabajo realizado en la misma época. Y como ven, siempre con gran belleza, gran gusto en el estilo del diseño arquitectónico y digamos también paisajístico en este caso. Estamos en otro de los puntos donde se trabajó en estos años, en el Boquete de Cádiz, estos muros que cierran la plazuela del Miramar, junto a la torre del mismo nombre, son también trabajo de esta época. También la documentación en la que nos hemos basado para este capítulo viene en parte de un trabajo de Venceslao Segura González en su libro sobre la Segunda República en Tarifa. Pues empieza con un capítulo dedicado a los años anteriores a la dictadura de Primo de Rivera y documenta esta serie de obras, como por ejemplo la del Boquete de Cádiz. Nos encontramos ahora en el Retiro, delante de la segunda escuela que se construyó en el pueblo, la escuela de niñas en este caso. El lugar que ocupa era la entrada del arroyo de Tarifa, el arroyo Angorrilla, a la ciudad. Aquí estaba la puerta de la red de arriba y como ya saben y se hablará en otro momento, el río atravesaba la ciudad por este punto. Sobre ese espacio, ganado al cauce del río una vez que se desvía a finales del siglo XIX hacia la Caleta, se construye la escuela que tenemos, esta preciosa obra, de nuevo en estilo neomudéjar. Encontramos de nuevo elementos que ya hemos visto como los arcos de herradura. Pero hay otro elemento distinto, muy bonito, que es una torrecita, una construcción cúbica, coronada por unas almenitas escalonadas similares a las que se emplean en muchas mezquitas andalusíes y también de Marruecos, y todo el conjunto cubierto por una cúpula de media naranja que además en su momento se coronaba por un yamur, por una serie de esferas de tamaño decreciente que subían hacia el cielo y que ha desaparecido. Otro elemento muy habitual en los alminares de las mezquitas musulmanas. Estamos delante del último edificio que vamos a visitar hoy. Es el Mercado Municipal, la Plaza de Abasto, un edificio que se construye reformando otro mercado anterior sobre un solar que anteriormente ha conocido una larga historia, que ha sido estudiada, como he hecho referencia antes, por Francisco Javier Criado Atalaya. En este punto hubo una ermita, una iglesia, la iglesia de San Julián, que da nombre al arco que tenemos a mis espaldas, arco de San Julián, o también llamado coloquialmente el Boquete de la Alameda. Había un pozo en este punto también que recibía el mismo nombre.
Y sobre ese mismo solar se construye el Real Convento de la Santísima Trinidad de la ciudad de Tarifa. Aquí tenemos el libro que le dedica a Francisco Javier Criado Atalaya, en el que van narrando, va desgranando la historia del monumento. Estamos ya dentro del mercado. Fíjense el ambiente, los preparativos de la feria del atún, la fruta, la verdura. El pescado está en otra sala aparte. Ya le digo que había una distinción entre pescadería y plaza de abasto. La edificación, dentro de estos elementos arquitectónicos de regambre mudéjar, tenemos por ejemplo los pilares de ladrillo de forma octogonal, de sección octogonal. Los arcos, que en este caso son de medio punto, enmarcados por alfiz, esa especie de recuadro, mientras que los arcos de la fachada exterior que hemos visto son arcos de herradura apuntados, arcos túmidos que se dice. El ambiente en general del mercado es muy agradable, tiene un poco de aire de zoco árabe. De hecho, recuerda a la arquitectura que se construye también en esta misma época en el Protectorado Español del Norte de África, en Marruecos. En Tetuán, Larache, esa ciudad del Protectorado, albergan edificaciones del tipo que estamos viendo hoy. Volviendo al origen de la historia de este lugar, además de la iglesia de San Julián, en el estudio de Criado Atalaya, cuenta, por ejemplo, cómo el origen del mercado actual es una serie de mujeres que, para ayudar a niños expósitos, da la idea de reutilizar los antiguos muros del convento de la Santísima Trinidad. El convento trinitario tiene un origen que ha sido discutido su fecha y que nos remonta al momento de la conquista castellana en 1292. Otros el año 1301, otro la fecha de la batalla del Salado, año 1340, pero los datos documentales más fidedignos o más concluyentes que ha encontrado Criado Atalaya hacen referencia a su construcción a principios del siglo XVI. Y por ejemplo, aquí se firma la concordia del Marqués de Tarifa con el Cabildo Municipal dentro de la disputa que mantenían por el señorío, el ser señorío ciudad de realengo. El convento no tenía, los monjes trinitarios tenían una función como redentores de cautivos en Berbería, por eso se ha querido remontar su fecha de creación a fechas tan tempranas. Eran ellos los que negociaban con los musulmanes la devolución a cambio de rescate de prisioneros. Había convento en otras ciudades de la costa, como por ejemplo Marbella, también de monjes trinitarios, y no albergaba en principio un número muy grande de religiosos. Luego ya sí que fue creciendo. También fue un lugar de enterramiento durante mucho tiempo. Las familias más prestigiosas de la ciudad querían tener aquí su enterramiento. En el siglo XVIII ya va sufriendo una decadencia, disminuye también el número de religiosos que hay aquí. El convento acaba por ser abandonado a final del siglo XVIII. La iglesia alberga durante un tiempo un colegio, una escuela, y de hecho el año 1787 se produce un hecho luctuoso, que es que se derrumba la bóveda en el momento en que están los niños en clase y mata a 7 de ellos y hiere a varios otros. Y ya llegado el siglo XIX, bueno, el edificio está en muy mal estado, es desamortizado, ya está vacío, y bueno, tras diversos avatares es cuando se instituye el primer mercado, como he dicho, por iniciativa de una serie de señoras que, como modo de recaudar dinero para niños expósitos, da la idea de remodelarlo y alquilar los puestos para de ese modo recaudar fondos para los niños. El primitivo mercado parece que reutilizaba en parte el antiguo convento, al menos así se interpreta en ocasiones. Se dice, por ejemplo, por testimonios orales recogidos por Criado Atalaya, que la pescadería tenía unas vigas, unos artesanados de madera decorado, y el mismo Criado Atalaya decía que en principio que creía que la zona que tenemos a mis espaldas de la pescadería habría sido la iglesia. El patio que tenemos en el que nos encontramos habría sido el primitivo claustro del convento, e incluso habría habido otra zona de huertos que luego se habrían convertido en un claustro alto. Luego Criado Atalaya ha cambiado esa idea, de esa concepción de lo que fue el primitivo edificio en base a otros estudios, y piensa que más bien la iglesia se desarrollaba paralela a la muralla, en la que se levantaba una espadaña,
visible por ejemplo en en Andrés de Castillejo, en el dibujo de 1611, con lo que la concepción sería distinta. No sabemos hasta qué punto hay dentro de los muros del actual mercado restos de ese primitivo convento o restos del primitivo mercado, pero lo que parece más bien es que, aunque se trató de una remodelación, esa fue muy profunda y lo que vemos hoy en día es toda obra de los años 20 del pasado siglo. Bueno, terminamos aquí esta visita, espero que les haya gustado. En principio es la última de esta primera serie de programas que hemos realizado, pero que esperamos retomar muy pronto para que todos ustedes, si lo tienen a bien, sigan viéndolos y espero que disfrutándolo. Muchas gracias.